Bueno, continuamos entonces con el curso. Vamos a ir con la clase 2, digamos. Les presento a Maximiliano Ancibar. Maxi trabaja con nosotros en la unidad, él es físico y bueno, les va a hablar sobre los lentes objetivos, ¿sí? Así que bueno, te dejo como... Okay. Bueno, entonces esta segunda charla, para continuar un poco con lo que venía explicando Marce, vamos a hablar de uno de los componentes más importantes del microscopio, ¿sí? Que son los lentes objetivos, ¿no? Para ver si están despiertos después de comer. En el camino óptico de la luz, ¿dónde entraba el lente objetivo? ¿Cuál era el lente objetivo? No, ese es el ocular. Ahí va, el que está en el revólver, ¿sí? Que es la luz que sale de la muestra, ¿sí? La luz sale de la muestra y es colectada por este lente objetivo, ¿tá? Entonces, parte del objetivo de esta charla es entender las funciones y la importancia de este lente o de esta parte del microscopio. Aprender cómo leer la información de los distintos lentes, ¿sí? Ahora vamos a ver que cada lente objetivo tiene características distintas que nos van a permitir distintas formas de adquirir la imagen o propiedades con las que podemos adquirir la imagen. Y después hablar un poco del tipo de aberraciones o de correcciones que tienen estos lentes o que pueden llegar a tener, ¿sí? Y distorsiones que pueden aparecer en la imagen debido a la luz pasando a través de este lente objetivo, ¿tá? Entonces, una afirmación un poco fuerte, que es que el lente objetivo es el componente más importante del microscopio, ¿tá? ¿Y por qué podemos decir esto? En principio porque es el elemento que nos permite formar la imagen, ¿sí? Como dijimos recién, una vez que la luz sale del espécimen, de la muestra, ¿sí? Entra el lente objetivo y el lente objetivo es el que permite después formar la imagen en el plano focal, ¿tá? Además, como decías vos, Lucas, cuando yo de chico, como la imagen que tengo de un microscopio es el revólver, con los distintos lentes objetivos, ¿sí? Y justamente a lo que asociamos los distintos lentes, en este caso, generalmente es a la magnificación, ¿sí? Cuando vamos cambiando de lente objetivo, en lo primero que pensamos seguramente es en la magnificación, ¿tá? Nos va a permitir, dependiendo del lente de objetivo que utilicemos, de tener distinta magnificación en cómo vamos a ver la imagen. Y por último, y capaz que más importante aún, nos va a dar la resolución de nuestra imagen, ¿sí? La resolución óptica. Después van a tener otras charlas donde van a hablar un poco de la resolución digital de la imagen, pero en este caso va a ser la resolución óptica, ¿tá? Que es al momento de tomar la imagen, ¿sí? Bien, entonces, como les decía, vamos a aprender también en la charla cómo identificar las distintas características de cada uno de estos lentes objetivos, ¿sí? Y ustedes van a ver que, bueno, acá, ahí, para distintas marcas van a tener distintas terminologías, distintas formas de llamar a cada una de esas características. Entonces, un poco la charla es entender qué son cada una de estas cosas, ¿sí? Al momento que ustedes agarren un lente objetivo, lo lean y entiendan, bueno, de qué se trata este lente objetivo, ¿tá? ¿Qué tiene mejor, qué tiene peor, qué me permite hacer y qué no me permite hacer, ¿tá? Entonces, de lo primero que tenemos que hablar, que capaz que la característica más importante del lente objetivo es lo que llamamos la apertura numérica, ¿tá? Que capaz que ya le suena, ¿tá? Que lo podemos definir como la habilidad del lente objetivo de colectar la luz, ¿sí? Y pasarla al resto del sistema óptico, ¿sí? Pasarla a través del microscopio. Entonces, ¿por qué es importante la apertura numérica? Bueno, cuanto mayor apertura numérica tengamos, ¿sí? Un lente objetivo, por ejemplo, en este caso de 0,87 de apertura numérica, ¿cuál es la diferencia entre estos tres casos? ¿Qué piensan que está pasando cuando tenemos mayor apertura numérica? Como dice acá la definición, es la capacidad de colectar luz. Cuanto mayor es la apertura numérica, más luz voy a estar colectando, ¿tá? Y eso va a ser mejor para la formación de la imagen, ¿sí? Porque voy a tener más luz disponible para formar mi imagen, ¿sí? Entonces, la apertura numérica es una medida de la cantidad de luz que entra al lente, ¿tá? Entonces, cuanto más apertura numérica, mayor cantidad de luz voy a estar colectando, ¿sí? Y cuanto menor apertura numérica, menor cantidad de luz, ¿tá? Y la apertura numérica se define a partir de
dos parámetros, que uno es el n, que es el índice de refracción del medio, ¿sí? Ahora vamos a hablar un poquito de eso, y el otro es este ángulo mu, digamos, que es el medio cono de la luz que puede captar el lente, ¿sí? Entonces, a mayor apertura numérica, aumenta, para un n fijo, digamos, aumenta el ángulo con el que puedo captar luz, ¿sí? Si hay dudas, me paran, ¿sí? Y vamos a ver que la apertura numérica está directamente relacionada con la resolución de la imagen, ¿tá? Entonces, este parámetro es súper importante porque nos va a estar dando justamente la resolución con que podemos resolver estructuras en la imagen que estamos adquiriendo, ¿tá? Entonces, para repasar un poco, prometo que estas dos diapositivas van a ser las únicas que tienen un poco de matemática. Lo que había mencionado Marce, ¿sí? Es que cuando hacemos pasar luz a través de una apertura, lo que vemos después es un patrón de interferencia, ¿sí? Debido a la difracción de la luz, ¿tá? Que ese patrón se llama disco de Airy, ¿sí? Y tiene esta forma, ¿sí? Con un lóbulo central y lóbulos más pequeños, ¿sí? Donde el primer mínimo, ¿sí? de interferencia destructiva de este patrón se da en este valor de acá, ¿tá? Que depende de la longitud de onda de la luz que estemos utilizando, ¿sí? Y del diámetro de la apertura, ¿sí? Entonces, este primer mínimo se da acá, entonces vamos a poder definir el lóbulo central a partir de dónde se dan esos dos mínimos, ¿tá? Y vamos a llamar a esto, a θ, la divergencia de la luz, ¿sí? Una vez que la luz pasa a través de la abertura, ¿sí? Tenemos una divergencia de la luz, ¿no? Que por acá ya van viendo cómo se va a ir relacionando con la apertura numérica, ¿tá? Entonces el lente objetivo va a funcionar como una apertura, ¿sí? Para crear la imagen de nuestra muestra en el plano focal trasero del lente, ¿tá? Que es un poco lo que pasa acá. Nosotros vamos a tener, a partir de la muestra, la luz que va a ingresar al lente, ¿sí? Y se va a formar la imagen en el plano focal trasero. Entonces, para relacionar un poco esto del patrón de Airy, ¿sí? O el disco de Airy con la apertura numérica, podemos decir, esto viene de otra deducción, pero que la divergencia de la luz para un haz de luz colimado está dado por estos dos parámetros que son de la distancia, del diámetro del haz de luz que va a salir del lente colimado, ¿sí? Y f, la distancia focal del lente. ¿Se acuerdan que eso era una de las características que mostraba Marce de los lentes, ¿tá? Cada lente tiene una distancia focal particular. Entonces, de lo anterior habíamos visto que la divergencia estaba definida por ese primer mínimo, ¿sí? Entonces, despejando de ahí, podemos encontrar que ese diámetro, ¿sí? Del haz de luz que se va a formar a partir de una fuente puntual, ¿sí? Que pasa a través del lente, ¿sí? Va a estar dado por estos parámetros, ¿sí? La longitud de onda, la distancia focal y el diámetro del lente, ¿tá? Haciendo un poquito más de matemática, para relacionarlo con la apertura numérica, este ángulo, ¿sí? de apertura de la luz, ¿sí? Lo podemos relacionar con el tamaño del lente y con la distancia focal, ¿sí? Esto es válido para ángulos pequeños, digamos, y sustituir en esta otra expresión que teníamos acá para llegar a esta relación, ¿sí? Donde ese diámetro, ¿sí? Del haz de luz, ¿sí? De una fuente puntual que sale, está relacionado directamente con la apertura numérica del lente, ¿tá? Bien, entonces, ¿cómo se relaciona esto, la apertura numérica, ¿sí? A partir de esta ecuación, con la resolución? Bueno, la resolución va a ser qué tan grande es ese haz de luz que pasa a través del lente y después llega al detector para formar la imagen o a nuestros ojos, ¿sí? Si tenemos un diámetro muy grande, digamos, la estructura, digamos, no va a estar bien definida, ¿sí? Vamos a tener un patrón de interferencia muy grande, digamos, un disco de Airy muy grande, por lo cual no vamos a tener una buena resolución. Entonces, a mayor apertura numérica, lo que vamos a tener es una mayor resolución, ¿sí? Y otra cosa importante es que a mayor apertura numérica, ¿sí? Vamos a poder colectar luz, de ángulos mayores de difracción, ¿sí? ¿Y eso qué quiere decir? Que agarramos más lóbulos de difracción. ¿Se acuerdan cuando Marce mostró acá la difracción? ¿Sí? Capaz que veían el primer lóbulo nomás, ¿sí? Pero tenemos otros lóbulos, ¿sí? De menor intensidad que acá no se veían porque nuestros ojos no llegan a verlo, pero con el lente objetivo
nuestro objetivo justamente es capturar la mayor cantidad de lóbulos de interferencia constructiva del patrón de interferencia que se genera, ¿sí? Hasta ahora vamos a ver que esto es bastante importante al momento de generar la imagen, ¿tá? Entonces, la idea acá es, importante es que relacionen la apertura numérica con la resolución, ¿tá? Y cuando hablamos de resolución, lo que decimos es, bueno, si puedo diferenciar dos estructuras, ¿sí?, que están muy cerca, ¿tá? Eso es lo que me da la resolución, ¿tá? Si dos estructuras que están muy cerca, yo las veo como una única estructura, yo tengo una mala resolución, ¿sí? Porque no puedo resolver diciendo esto es una estructura y esto es la otra, ¿tá? Entonces, una buena resolución es eso, lo que me permite diferenciar distintas estructuras a pesar de que estén cerca, ¿tá? Y ahí entra un criterio que capaz que lo escucharon, que es el criterio de Rayleigh, ¿sí?, que vamos a poder diferenciar dos fuentes de luz puntuales, en este caso, ¿sí?, cuando el máximo de una esté en el primer mínimo de la otra, ¿tá?, en el patrón de difracción de emisión de cada una de estas fuentes puntuales, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, en estos tres casos que se muestran acá, en el caso A, ¿qué pasa? Bueno, las tenemos muy cerca, la estamos viendo como una única cosa, no tenemos una resolución suficiente para resolver esa imagen, ¿no? En este caso ya están más alejadas y en este caso estamos en el caso límite, ¿tá?, donde ahí podemos decir, bueno, estamos viendo dos estructuras distintas, ¿sí?, porque el máximo de una cae en el mínimo de la otra, ¿tá? Que es un poco lo que se ilustra también acá en esta imagen, ¿no? Tenemos dos fuentes de luz, ¿sí?, y cuando el máximo de esta cae en el mínimo de la otra, ahí estamos en el criterio de Rayleigh y podemos decir que tenemos dos fuentes distintas, ¿tá? ¿Se entiende el concepto de resolución y cómo lo relacionamos con la apertura numérica? ¿Tá? ¿Dudas? Entonces, lo que les decía, que es importante también para la formación de la imagen, ¿tá?, no voy a entrar en detalles de la teoría de Abe, de cómo se forma la imagen, ¿sí? Pero básicamente lo que pasa cuando ustedes están adquiriendo una imagen es que nosotros tenemos luz que entra al condensador, ¿sí? ¿Se acuerdan que el condensador lo que hacía era juntar esa luz y enviarlo a la muestra, ¿sí? Nosotros acá tenemos nuestra muestra, ¿sí?, que podemos decir que, bueno, tiene una determinada frecuencia espacial, como la rejilla que mostró Marce, ¿sí? ¿Y qué pasa si hago pasar luz a través de algo que tiene una frecuencia espacial como una rejilla? Ahí va, tenemos difracción, ¿sí?, lo que mostró Marce acá. Entonces, con una muestra pasa más o menos lo mismo, ¿sí? Nosotros tenemos una cierta frecuencia espacial, ¿sí?, de nuestras estructuras, entonces va a haber una difracción de la luz que va a ser colectada por el objetivo y después vamos a tener un patrón de interferencia acá, que es destructivo o constructivo, dependiendo de dónde caiga, ¿tá? Y eso es lo que terminan viendo acá, ¿sí?, que es lo que mostraba Marce al hacer pasar la luz por la rejilla. Entonces, la teoría de Abe lo que me dice es que, o él demostró, que necesito al menos dos órdenes de difracción constructiva de la luz para poder formar la imagen, ¿tá? Entonces, ¿eso qué me restringe? De lo que venimos hablando, respecto a la apertura numérica. ¿Se acuerdan que a mayor apertura numérica yo puedo captar más cantidad de luz, entonces puedo ver más lóbulos de difracción, ¿sí? Si yo no tengo una apertura numérica suficiente, no puedo captar los lóbulos suficientes del patrón de difracción y no puedo formar la imagen, ¿tá? Que es un poco lo que muestra este esquema, ¿sí?, con si solamente se transmite la luz o si la apertura numérica es muy chica y no llego a captar los lóbulos siguientes, no voy a poder tener la imagen formada, ¿tá? Y bueno, esto también lo mencionaba Marce, que cuanto más chica es la frecuencia espacial de nuestra estructura que estamos observando, ¿sí?, mayores ángulos de difracción tenemos. Por lo tanto, tenemos que utilizar una apertura numérica mayor o menor. Mayor, ¿no? Tenemos más difracción, la luz se va más hacia afuera, tenemos que tener una apertura numérica mayor para colectar esa luz, ¿no? Entonces, cuanto más chicas son nuestras estructuras, ¿sí?, necesitamos más resolución, más apertura numérica, ¿no? Y bueno, acá hay simplemente un ejemplo, ¿sí?, que ponemos unos valores para determinada longitud de onda, ¿sí? La difracción se va a dar
con este ángulo, ¿tá? Entonces vamos a requerir una apertura numérica de 0,55. Si estamos por debajo de eso, no vamos a poder formar la imagen, ¿tá? Entonces es importante al momento de, cuando vayan a adquirir el microscopio, bueno, saber qué lente objetivo estamos utilizando para, bueno, saber si es el adecuado para las estructuras que queremos ver, ¿tá? Otro aspecto importante es el índice de refracción del medio, ¿tá? Que ya lo mencioné, ¿sí? Que estaba metido en la fórmula de la apertura numérica, ¿tá? Entonces, ¿qué pasa? Cuando la luz sale de la muestra, ¿sí? Pasa a través del cobertor, ¿sí? Y la luz se refracta, ¿tá? La luz se refracta, ¿sí? Y eso va a hacer que la luz viaje a ángulos más grandes, ¿sí? Por lo cual mucha de esa luz que se refracta no va a estar entrando al lente objetivo, ¿tá? Si utilizan otro medio, ¿sí? Como puede ser aceite, donde machean los índices de refracción del cubre objeto, digamos, y por donde se va a transmitir la luz entre el cubre objeto y el lente, ¿sí? Por ejemplo en el aceite, al machear esos índices de refracción yo genero que la luz no se desvíe y permita entrar al lente objetivo, ¿tá? Entonces acá había un... ¿Cómo hago para...? Acá hay una animación que pueden entrar después cuando tengan las diapositivas, ¿sí? Que al cambiar el índice de refracción del medio, ¿sí? Por ejemplo acá estamos con un índice de 1, ¿sí? A medida que aumentamos ese índice y pasamos por ejemplo a aceite 1,51, los rayos de luz, ¿sí? Comienzan a entrar al lente objetivo, ¿sí? Entonces, al tener un índice de refracción mayor, lo que estamos generando es, bueno, tenemos más luz entrando al objetivo, ¿tá? Y eso genera que tengamos más luz disponible para formar la imagen, ¿sí? Si bajamos, hay mucha de esa luz que se pierde, ¿tá? Debido a al mismatch del índice de refracción del medio con el cubre, ¿tá? ¿Se entiende? Acá. Bien. Y ese patrón de difracción que venimos hablando, ¿sí? Hasta ahora venimos hablando en 2 dimensiones, ¿tá? Pero, como bien saben, nosotros estamos mirando una muestra que tiene 3 dimensiones, ¿tá? Entonces, en realidad, una fuente de luz puntual, ¿sí? Si nosotros la miramos en el microscopio, va a tener una distribución en 3 dimensiones que es de este tipo, ¿sí? Donde acá lo que estamos viendo es una imagen en el plano, por ejemplo, XZ, ¿sí? En el plano XY, que es las 2 dimensiones que venimos viendo, sería el patrón de Airy, ¿sí? El disco de Airy que venimos teniendo hasta ahora, pero en Z también tenemos una cierta distribución, ¿tá? Que va a depender un poco del lente también que estemos utilizando, ¿tá? Y eso se relaciona a través de esta ecuación de acá, ¿tá? No vamos a entrar tanto en detalle, pero básicamente Z es la profundidad de foco, ¿sí? Y es inversamente proporcional a la apertura numérica, ¿tá? Es decir, que cuanto mayor apertura numérica tenemos, menor profundidad de foco, ¿tá? Que es un poco lo que se muestra acá. La apertura numérica, ¿se acuerdan que es qué tanta luz entra al objetivo? Acá tenemos una apertura numérica chica, ¿sí? Bastante cerrado el objetivo. Y tenemos una profundidad de foco grande, ¿sí? Y acá una apertura numérica grande, lo que nos genera una profundidad de foco más chica, ¿tá? Y es un poco lo que se ve en la imagen de acá abajo, ¿sí? Con una apertura numérica chica, ¿qué pasa? Tenemos toda la imagen en foco, digamos, ¿sí? Mientras que acá tenemos únicamente esta estructura en foco y el resto desenfocado, ¿tá? Entonces, el lente que estamos utilizando con determinada apertura numérica no solo me determina mi resolución en XY, perdón, en el plano XY, sino también en Z, ¿sí? ¿Se entendió eso? Y esto para mencionarlo, porque van a escucharlo en otras charlas, esa imagen en 3 dimensiones, ¿sí? De una fuente puntual es lo que denominamos Point Spread Function, o PSF, ¿tá? ¿Le suena esto de escucharlo? ¿No? Bien, básicamente en 2 dimensiones yo lo que voy a tener al
a mirar una fuente de luz puntual, ¿sí? Es un patrón de difracción de esta forma, ¿sí? El disco de Airy, ¿sí? Y en 3 dimensiones esto de acá, que es lo que acabamos de ver, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que obtengo eso? ¿Sí? ¿Cómo se obtiene una imagen en realidad? Nosotros tenemos nuestro objeto, ¿sí? Nuestra fuente puntual, por ejemplo, ¿sí? Y eso pasa a través de las distintas ópticas del microscopio y obtenemos una imagen final, ¿tá? Lo que se llama PSF, ¿sí? Es como una función de transferencia, digamos, de pasar de mi objeto real a la imagen que tengo, ¿tá? Que va a depender del lente objetivo, pero de otras cosas dentro del microscopio, ¿tá? Entonces la forma de esa PSF es lo que me va a determinar cómo veo la imagen, ¿tá? Y esto depende de las características del microscopio, ¿tá? Entonces la imagen, en definitiva, va a ser una convolución entre el objeto que estoy observando, ¿sí? Y mi point spread function, ¿tá? No se queme mucho la cabeza con esto ahora, después le podemos explicar más en detalle. Una convolución simplemente es, tengo una señal determinada, mi sistema responde de determinada forma, que es esta en azul, entonces la salida, ¿sí? Va a ser la señal que de entrada a partir de la respuesta de mi sistema, ¿tá? Modulada por mi sistema, ¿tá? Y es lo mismo que pasa en una imagen, ¿sí? Yo tengo una estructura que estoy observando, ¿sí? Eso pasa a través de mi sistema que modula cómo lo voy a observar y obtengo la imagen final, ¿tá? Pero bueno, esto, ya que estamos hablando de la tercera dimensión, digamos, y la resolución en la tercera dimensión, hablar de la point spread function. Bien. Hasta ahora venimos hablando únicamente de la apertura numérica del lente objetivo, ¿tá? Vamos a hablar también un poco del lente condensador. ¿Cuál era el lente condensador? ¿O qué era lo que hacía? ¿Qué es eso? Ahí va. Condensa la luz previo a que llegue a la muestra, ¿sí? Es decir, la luz viene desde la lámpara, pasa por el lente condensador y condensa la luz para que llegue a la muestra, ¿sí? Entonces, este lente también va a tener una apertura numérica, ¿sí? La apertura numérica es la característica de cada uno de los lentes. Perdón, que pregunta muy burra. No, muy bien. ¿Qué significa condensar la luz? Justamente esto, focalizarla en este punto, ¿no? A partir de la lámpara viene, digamos, colimada, ¿sí? Toda paralela, y lo que hace el lente es focalizarla. Ahora cuando veamos el práctico van a ver justamente exactamente este cono de luz, ¿tá? Como a partir del condensador, si podemos observar ese cono de luz en algún medio, van a ver cómo eso focaliza la luz en la muestra. Valentina, sería el sinónimo como concentrar. Condensar, concentrar. Gracias. No. Entonces, la apertura numérica del condensador también va a jugar un papel importante en cómo vamos a ver la muestra, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Imagínense que nosotros tenemos una apertura numérica del condensador de A, ¿sí? Que serían estas líneas punteadas, ¿sí? La luz que va a llegar a la muestra y que después va a salir de la muestra, ¿sí? Tiene un cono de luz más pequeño, ¿sí? Por lo tanto, menos luz entrando al lente objetivo, ¿sí? Manteniendo siempre el mismo lente objetivo. Si cambiamos la apertura numérica del condensador y ahora tenemos mayor apertura en el condensador, bueno, va a estar llegando un cono de luz más grande a la muestra y por lo tanto saliendo un cono de luz más grande, ¿tá? En definitiva, entonces, al objetivo va a estar entrando más luz, ¿sí? Y bueno, va a estar entrando más luz, me va a mejorar la resolución, que es un poco lo que ven en la fórmula esta acá abajo, ¿sí? Cuanto mayor apertura numérica, tanto del objetivo como del condensador, vamos a tener una mejor resolución porque el diámetro va a ser más pequeño, ¿sí? Y bueno, acá es un poco lo que compara estas dos imágenes, ¿sí? Con el condensador abierto, ¿sí? Y el condensador cerrado, ¿tá? En este caso puedo resolver mejor las estructuras y en este caso no tanto, ¿tá? Sin embargo, tengo un compromiso, ¿sí? Entre la resolución y el contraste de la imagen, ¿tá? ¿Qué es el contraste de la imagen? Básicamente es la diferencia en intensidad de luz que puedo ver en función de una luz background, ¿sí? Una luz de fondo, ¿tá? Si yo tengo una luz de fondo tenue y un pico de intensidad, bueno, yo tengo mucho contraste entre esto y esto, lo puedo diferenciar, ¿tá? Si estas dos cosas están muy similares, yo no las puedo diferenciar, para mi ojo capaz que es lo mismo, ¿tá? Entonces un poco en estas dos imágenes es lo que se muestra, ¿sí? En la imagen A, ¿sí? Tengo una apertura muy grande, lo que me permite
hacer entrar más luz al lente objetivo, pero, bueno, y tener mejor resolución, ¿sí? Pero estoy perdiendo en contraste, ¿sí? Si ven, por ejemplo, acá los bordes no están tan definidos, ¿sí? Y en este caso estoy perdiendo en resolución al cerrar, ¿sí? el condensador, ¿sí? Haciendo pasar menos luz hacia la muestra, pero ganando en contraste, ¿sí? Entonces puedo diferenciar un poco más las estructuras, digamos, como puede ser este borde, ¿sí? Entonces siempre ahí vamos a tener un compromiso, ¿tá? Que lo vamos a ver un poco en el práctico, cómo generar contraste a partir de dejar pasar más o menos luz al condensador, ¿no? Otra cosa importante es definir el brillo de la imagen, ¿sí? Que va a depender tanto de la cantidad de luz que está llegando a la imagen, ¿sí? Con la apertura numérica del condensador, ¿sí? o la cantidad de luz que podemos colectar con el objetivo, ¿sí? Pero también va a depender de la magnificación, ¿sí? Si yo tengo una cierta cantidad de luz iluminando mi muestra, ¿sí? Y pongo una magnificación más grande, ¿sí? Voy a estar observando un área más pequeña, por lo tanto la densidad de luz por unidad de área va a ser más chica, entonces eso va a afectar, digamos, el brillo, digamos, que es la cantidad de luz que tengo en mi imagen, ¿tá? Esto es simplemente para mencionarlo y, bueno, tener en cuenta que la cantidad de brillo en mi imagen va a depender también de la magnificación del lente que estoy utilizando y que va a ser distinto, por ejemplo, para un microscopio de luz transmitida que un microscopio de bifluorescencia, o incluso si hacen fluorescencia va a depender del tipo de fluoróforo que estén utilizando, ¿tá? Pero considerar la magnificación como un parámetro en este caso, ¿tá? Otro de los aspectos importantes, ahora estamos haciendo como un listado de cosas que, como les decía, al momento de agarrar un lente objetivo, ustedes lo van a mirar y básicamente entender qué es lo que está escrito allí, ¿tá? Otro aspecto importante es la distancia de trabajo, ¿tá? Que es la distancia justamente entre la parte frontal del lente y mi muestra, ¿sí? ¿Qué tan cerca puedo estar de muestra, ¿tá? No sé, por ejemplo, si a alguien le gusta sacar fotos, ustedes no pueden ir con la cámara y ponerse al lado de la persona porque eso nunca hace foco. Entonces tienen una distancia de trabajo para cada lente, ¿sí? Y esto es un poco lo mismo, ¿tá? Yo no me puedo poner ni muy pegado ni muy lejos, ¿tá? Depende de la distancia de trabajo del lente, qué tan cerca puedo estar de la muestra, ¿tá? Y ahí algo importante, ¿sí? Es que en los lentes de inmersión, ¿sí? Que son los que ponemos aceite, ¿sí? Como medio, digamos, entre el lente y la muestra, hay que tener un poco de cuidado justamente porque vamos a tener una distancia de trabajo pequeña, digamos, ya que no podemos poner una columna de aceite como medio para que atraviese la luz, ¿no? Bien, entonces un poco hasta acá lo que veníamos viendo es que dependiendo de las distintas características del lente vamos a tener escrito, digamos, en el lente o en su manual, o sea, cuáles son las propiedades justamente de este lente, ¿tá? Después hay cosas más generales, ¿sí? Para todos los lentes, que por ejemplo son códigos de color, ¿sí? Que hay un código de color para el tipo de inmersión que se utiliza. Esto es para, no sé, mirar el lente y saber rápidamente cuál es el medio de inmersión de este lente. Por ejemplo, si tiene una banda negra, como acá, sería un medio de inmersión en aceite, ¿sí? Si es blanco es agua, por ejemplo. Y después lo mismo para la magnificación, ¿tá? Voy a tener un código de color que yo sé que todos los lentes que tienen la banda amarilla van a ser de 10 por, ¿tá? Todos los lentes que tienen la banda celeste van a ser 40 por, ¿tá? Y acá, sí, como pueden ver, hay otras características como la distancia de trabajo, ¿tá? Obviamente la apertura numérica y bueno. Entonces, en función de esto que vimos, la resolución era uno de los aspectos más importantes al momento de tomar la imagen y está determinado por el lente objetivo, ¿tá? Esto era la ecuación que utilizamos para decir que nuestra resolución es eso, es el diámetro del haz de luz que sale del lente objetivo. Si les pregunto cómo harían para incrementar la resolución de nuestra imagen, ¿qué podrían hacer? Aumentar la apertura numérica, ¿sí? Eso haría disminuir este número, ¿sí?
¿Cómo? Ahí va. Otro parámetro del cual depende es el tipo de luz que estoy utilizando, ¿sí? Si utilizo una luz de longitud de onda menor, este número también va a disminuir, ¿tá? ¿Y qué otra cosa? Ahí va, el N, esto, que es el índice de refracción del medio, ¿tá? Que si utilizo agua es 1, esto va a tener un valor, si utilizo este aceite, por ejemplo, va a tener otro valor, ¿tá? Entonces, es un poco eso. Y las desventajas de utilizar lentes con apertura numérica grande, ¿sí? Que es lo que siempre queremos básicamente, ¿sí? Puede ser que tengamos poca profundidad de campo, ¿sí? Que nosotros queramos enfocar un espesor en Z bastante grande y con una apertura numérica grande eso no lo logramos, ¿tá? Son costosos, ¿tá? Generalmente tienen una distancia de trabajo chica, ¿tá? Y bueno, si utilizamos inmersión en aceite puede ser, puede dañar los otros componentes si volcamos el aceite o cosas así, ¿no? Bien. Entonces, hasta ahí eran un poco las características del lente objetivo. Ahora vamos a hablar un poco de las distintas aberraciones o distorsiones que se pueden ver en el lente, ¿sí? Debido a cómo está compuesto ese lente, ¿tá? Cómo está construido o qué elementos lo componen, ¿tá? Entonces vamos a ver distintos tipos de aberraciones y vamos a ir pasando una por una, básicamente, y bueno, viendo cómo eso afecta a la imagen, ¿tá? La primero y más común es lo que se llama una aberración cromática, ¿tá? ¿Por qué pasa esto? Porque para distintas longitudes de onda, ¿sí? Distintos colores de la luz, ¿sí? A medida que pasan a través del lente, ¿sí? Se van a refractar de forma distinta y eso va a generar que el punto de focalización, ¿sí? Dependa de la luz que estamos utilizando, ¿tá? Entonces es un poco lo que se ve en esta imagen, donde la luz azul, verde y roja están focalizando en distintos puntos, ¿tá? Y eso no está muy bueno, ¿no? ¿Por qué? Porque después podemos tener algo de esta, no sé si ahí se observó mucho, pero lo que empiezan a aparecer es, bueno, halos de luz de determinado color en torno de la estructura que quiero observar. ¿Por qué? Porque la luz azul, por ejemplo, quedó focalizada un poco más atrás, ¿sí? Y eso me genera ese halo de luz, ¿tá? Y bueno, ¿y eso cómo se corrige? Utilizando otras ópticas, ¿sí? Se introducen nuevos lentes. ¿Vieron el lente ese que tenían abierto? ¿Sí? Que se lo pasaron. Como decía Marce, no es un lente único, sino que tiene muchas ópticas ahí adentro, ¿tá? Muchas de esas ópticas son para corregir este tipo de cosas, ¿tá? O sea, esto sucede porque la luz va a viajar a distintas velocidades en el medio, ¿tá? Es algo inevitable, digamos. Entonces utilizamos esas otras ópticas para lograr esa corrección, ¿tá? Entonces, a ver si puedo entrar a esto. Acá también hay una animación que me parece que está bastante buena para ilustrar esto. Nosotros tenemos una imagen, ¿sí? del microscopio y esta sería, digamos, el plano de focalización, ¿tá? O la posición de la imagen, ¿sí? En un lente donde no tenemos una corrección cromática vamos a tener distintos focos para distintas longitudes de onda, ¿sí? Entonces, si nuestra imagen focaliza un poco más cerca del azul, ¿qué pasa con la imagen? Bueno, vamos a tener un componente azul de la imagen mucho más grande, ¿sí? Si vamos hacia el rojo, vamos a tener un componente rojo, ¿tá? Acá pueden elegir distintos tipos de muestras, ¿tá? Entonces, nuestra imagen va a estar afectada, digamos, de dónde la estamos focalizando, ¿tá? ¿Qué pasa? Con un lente que corrige eso, ¿sí? Por ejemplo, un lente de Florita o acromático, lo que hace es llevar tanto la luz roja como azul al mismo punto focal, ¿tá? Y eso mejora un poco la imagen, ¿sí? Porque ya no tengo 3 puntos focales, y los lentes después un poco mejores todavía, que llaman apocromáticos, ¿tá? Lo que hacen es una corrección para tener los 3 focos en el mismo lugar, ¿tá? Y ahí me aseguro de no tener una distorsión, una aberración cromática, ¿tá? Eso hay, perdón, más capaz que tengo un comentario. Vieron lo que estábamos hablando hoy, justamente de eso, que a veces los vendedores nos venden un tipo de lente y capaz que no es que nosotros queremos para lo que estamos haciendo y no nos gusta. Si poner un lente de Florita o cromático,
Bien. Bueno, acá hay algunos ejemplos de esa aberración cromática y cómo se corrige. Esto es muy importante, ¿sí? Si estamos trabajando, por ejemplo, con dos fluoróforos, ¿sí? Y queremos hacer colocalización, ¿sí? Tenemos que asegurarnos de que estén haciendo foco en el mismo lugar, ¿sí? Si no, vamos a tener algo de esta forma, ¿sí? Donde tenemos la luz verde en un lugar, la luz roja en el otro, ¿tá? Y eso es un artefacto de la imagen que no es justamente algo de la muestra, ¿sí? No es que capaz que están deslocalizadas esos dos fluoróforos, sino que es debido al lente que estamos utilizando, ¿tá? Entonces es importante a tener en cuenta eso, ¿tá? Y acá sería con la corrección, ¿tá? Bien. Después tenemos las aberraciones esféricas, ¿sí? Que debido a la geometría de los lentes, que son básicamente con caras esféricas, ¿sí? Los rayos que pasan por los distintos puntos del lente, ¿sí? Los rayos que pasan más cerca del borde, ¿sí? Van a focalizar en puntos distintos que los rayos que pasan por el centro del lente, ¿tá? Y eso también es un poco inevitable, ¿sí? Entonces lo que tenemos no es un único punto focal ideal y teórico, sino que lo que tenemos es una focalización en distintos puntos, ¿tá? Es un poco lo que se observa acá. Esto sería la PSF, lo que hablamos en la dimensión Z, acá. Esto sería, por ejemplo, el plano XY, ¿tá? Y si vemos la focalización en Z, ¿sí? Vemos que va a estar corrida para un lado o para el otro, dependiendo de la geometría del lente, ¿tá? Y eso también me va a distorsionar el patrón de difracción, ¿tá? Si distorsiono eso, distorsiono cómo se está generando mi imagen, ¿sí? Entonces, para minimizar esto, también se utilizan otras ópticas que las van a encontrar como ópticas planas, ¿sí? Para corregir esto, y en una imagen verían algo similar a esto, donde verían regiones desenfocadas de la imagen, ¿tá? Cuando en realidad deberían ver toda la imagen enfocada, ¿tá? Esto también es debido a la geometría del lente, ¿sí? La luz que incide con cierto ángulo al lente va a estar focalizando no en un plano, sino en una especie de semicírculo, y eso también es un poco inevitable. Y esto también se corrige con el tipo de lentes de ópticas planas que se adicionan al lente principal, digamos, ¿tá? Para generar esa corrección y hacer focalizar la luz en un mismo punto, ¿tá? No vamos a entrar en detalles, es para que cuando vean, por ejemplo, esta palabra escrita en la descripción de un lente, bueno, sepan para qué se utiliza ese lente, ¿tá? O por qué es mejor que otro, ¿tá? Y bueno, y acá es un poco lo que venía mostrando, ¿sí? Yo puedo tener un lente objetivo bastante simple, ¿sí? Con pocas ópticas, ¿sí? O un lente objetivo un poco más complejo, como el que se estaba pasando por ahí, ¿sí? Donde tengo muchas ópticas que me permiten corregir distintos tipos de cosas, ¿tá? Y bueno, obviamente van a ser más caros, ¿tá? Y es importante también que va a haber una reducción de la transmisión de la luz, ¿sí? Debido a que la luz va a tener que atravesar mayor cantidad de lentes, ¿sí? Después, otro tipo de aberraciones que pueden encontrar, ¿sí? Esta aberración que se llama cromática, ¿sí? Es también debido a la luz que viene del costado del lente, ¿sí? Que entra como con un cierto ángulo al lente, ¿sí? Y va a focalizar en distintos puntos. Entonces el patrón de interferencia, digamos, que se genera después es algo de esta forma, ¿sí? No es algo puntual, como desearíamos, ¿sí? Y se llama cromático porque esto tiene forma como de cola de cometa. Y en una imagen, por ejemplo, verían algo así, ¿sí? Si no estoy focalizando en un punto como realmente quiero y tengo una focalización en el plano, digamos, en distintos puntos del plano, lo que vemos es algo así como fuera de foco o difuminado los bordes de la imagen, ¿tá? Otra cosa que puede pasar con los lentes es el astigmatismo, ¿sí? Que es que la luz
para distintos planos de polarización, ¿sí? La luz que pasa vertical o la luz que pasa horizontal focalizan distintos planos, ¿tá? Entonces veríamos algo similar a esto, ¿sí? Donde esto es lo deseado, pero si tenemos una mala focalización debido a la mala construcción del lente o a que no sea un lente muy bueno, digamos, tenemos una deficiencia en la focalización, que es lo mismo que pasa en nuestros ojos, ¿sí? Bien. Y después podemos tener distorsiones geométricas, que también son a causa de la construcción de los lentes y de la calidad de los lentes, ¿sí? Que pueden generar magnificaciones, ¿sí? En la imagen. Esto es algo que ya conocen, por ejemplo, ver a través de un vidrio, ¿sí? Lo que van a ver es la imagen distorsionada, ¿tá? Y acá podemos tener distintos tipos de distorsiones, una que se llama pincushion, digamos, que es como que los bordes se acercan, digamos, hacia nosotros, y barrel, digamos, como que el centro se acerca y los bordes se alejan. Bueno, por acá dice que son comunes en microscopios estéreo. Microscopios estéreos es que ustedes tengan dos caminos de la luz distintos, uno para cada ojo, ¿tá? En lentes de baja calidad, ¿tá? Y acá hay una animación donde podemos verlo. Parte de introducir estas aberraciones, digamos, es que ustedes al momento de ver una imagen y ver algo raro puedan intuir que se pueda ver alguna de este tipo de cosas, ¿tá? Y capaz que dicen, no, la muestra está mal, pero capaz que sabiendo esto se dan cuenta de que, bueno, el lente en realidad tiene algún defecto, ¿tá? Por ejemplo, si tengo una distorsión tipo barrel, ustedes verían la imagen algo así. Si tengo una distorsión más pincushion, verían algo así, ¿sí? Y bueno, después pueden probar ustedes con esto, ¿sí? Cómo se vería distintos tipos de muestras, ¿no? Bien, y esto también, como para tenerlo presente, ¿sí? En muchos casos, o en la mayoría de casos, nosotros utilizamos lentes objetivos con una distancia de trabajo en función del cubreobjeto que estamos utilizando, ¿sí? Pero hay veces que, por alguna razón, no sé, experimental o algo, tenemos que utilizar otro grosor de cubreobjeto, ¿sí? Hay algunos lentes, ¿sí? Que vienen con un anillo de corrección para esa distancia de trabajo, ¿tá? Que lo que me permite es variar esa distancia de trabajo, ¿tá? ¿Por qué? Porque si yo utilizo un cubreobjeto, de otro tamaño, ¿sí? Y no cambio lente objetivo, por ejemplo, voy a estar focalizando dentro del cubreobjeto y no en la imagen, ¿sí? Entonces no voy a estar focalizando realmente lo que yo quiero, ¿no? Después, otro tema a tener en cuenta es el tipo de montura que tienen los lentes objetivos, ¿sí? Que, bueno, hay distintos estándares y también hay adaptadores que se le pueden poner uno u otro. Esto es importante también, no sé, al momento de comprar un lente objetivo, bueno, saber cuál es la montura que yo tengo en el microscopio para comprar la adecuada o comprar un adaptador para esa montura, ¿no? Y otra cosa importante es, bueno, también al momento de utilizar o de comprar, mirar manuales, ¿sí? Por ejemplo, que me indiquen cómo es la transmisión de la luz para distintas longitudes de onda para mi lente, ¿tá? Por ejemplo, yo quiero diseñar un experimento específico, ¿sí? Y capaz que estoy utilizando un lente que justo la transmitancia de luz para la longitud de onda que estoy utilizando no es buena, ¿tá? Entonces, por ahí, probar a utilizar otro lente para ver si puedo mejorar mis imágenes, ¿tá? Simplemente para tenerlo un poco en cuenta. Después hay otros tipos de lentes ya más caros que pueden ser con apertura numérica variable, ¿tá? Básicamente muevo las distancias entre las ópticas dentro del lente para cambiar la apertura numérica, ¿tá? Estos lentes son mucho más caros, obviamente, y después hay muchos lentes especiales, digamos, que pueden encontrar por ahí. Es para mencionar algunos nada más. Lentes de distancia de trabajo largas, ¿sí? Lentes que pueden ser, como este que está acá, que pueden ser inmersos, ¿sí? En el medio, ¿sí? Yo esto de acá es un
un cobertor, digamos, que se puede sumergir, digamos, en el medio, ya sea agua o lo que sea, ¿sí? Para ver, no sé, un cultivo dentro del medio o algo así. Otros lentes que permiten la transmisión de luz ultravioleta o infrarroja, ¿no? Y bueno, el objetivo un poco de la charla era eso, ver cuáles eran las principales características que debemos conocer de un lente objetivo, ¿tá? Y que después puedan ustedes reconocer en las especificaciones de los lentes objetivos de qué está hablando cada una de esas cosas, ¿tá? Eso, ya sea el momento de comprarlo, de diseñar un experimento, de ver qué resolución necesito para mi imagen, ¿tá? Todo eso, ir a verlo, digamos, a la especificación del lente objetivo, ¿no? Y bueno, eso era todo. ¿Alguna pregunta?